días, queridos amigos, participantes de la asignatura Metodología de la Investigación 2, la cual tiene como libro base Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales de Fernando Hernández. Hoy quiero hacer un pequeño resumen sobre el tema 1 y el tema 2, que es el conocimiento y la ciencia, y la metodología de la investigación o el método científico. Cuando hablamos de conocer y conocimiento debemos hacer referencia a dos aspectos fundamentales. Primero, que conocer es un proceso intelectual por el cual se establece una relación entre quien conoce, que es el sujeto, y el conocido, que es la realidad. Por su parte, conocer implica o surgió indisolublemente ligado a las prácticas vitales y al trabajo de los hombres como un instrumento en ese mismo proceso. ¿Qué les digo? El conocimiento es una actividad por medio de la cual adquirimos la certeza de que existe una realidad, de que el mundo circundante existe y está dotado de características que no podemos poner en duda. Y el conocimiento se resume en el cúmulo de experiencias adquiridas a lo largo de la historia de la cultura. En tal sentido, pues podemos hablar del punto de partida de la teoría del conocimiento, y este punto de partida se centra en la relación entre el sujeto conocente y el objeto conocido. Cuando hablamos del sujeto, nos hacemos referencia a la persona o grupo de personas que elaboran el conocimiento, o más bien el objeto del conocimiento es todo entre el exterior a la mente. Al mismo tiempo podemos nosotros hacer referencia a varios aspectos del conocimiento científico. Este conocimiento científico es diferente a lo que tiene que ver con el conocimiento tácito y es el resultado de una tarea de investigación en la cual se utiliza el método científico. Su objetivo se concentra en el establecimiento de estructuras generales o leyes de la realidad. Dentro de las características de este tipo de conocimiento se puede resaltar que es fático, que trasciende los hechos, que es claro y preciso, que es metódico, que es verificable, que es autocorrectivo, que es comunicable y también que es cierto o probablemente cierto, al igual que como general u objetivo. Y bueno, cuando hablamos de este tipo de conocimiento, pues este tiene una repercusión directa en lo que es la ciencia, ¿verdad? Porque el conocimiento científico genera una serie de teorías que facilitan el desarrollo científico. Y cuando hablamos de ciencia, pues no podemos dejar de hablar de la protociencia, la cual es un trabajo básicamente cuidadoso de observación, medición y experimentación sin objeto teórico. Metodología y geografía pueden ser bien representaciones específicas de la protociencia. Por su parte, la pseudociencia es un cuerpo de creencias y prácticas que no posee ni el planteamiento, ni las técnicas, ni el cuerpo de conocimiento de la ciencia. Al mismo tiempo, pues, la ciencia no es más que un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos de manera metódica y verificable su constatación con la realidad, se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza, cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Generalmente, para que una disciplina se considere ciencia o científica es necesario que tenga un objeto de estudio, disponga de un método y posea leyes propias. Y no solo eso, según el objeto de conocimiento, la ciencia puede clasificarse en formales, ideales y fáticas, que son las materiales, y según el tipo de interés como pura y aplicada, donde la pura se centra en el concepto específico del desarrollo teórico y las aplicadas pues se centran en la resolución de problemas específicos de la sociedad. Los aspectos de la ciencia, podemos decir que la misma se relaciona en función a una serie de características que determinan cuáles son sus funciones específicas. Tenemos la psicología de la ciencia, que estudia los aspectos de la personalidad del investigador que le llevaron a iniciar detenidamente o determinadas investigaciones. Está la sociología de la ciencia, que es lo que estudia la influencia de la sociedad en la elección de problemas de investigación en la forma de resolver estos problemas. La historia de la ciencia, que estudia la ciencia en su dimensión temporal. La filosofía, que estudia todo lo que son los supuestos ontológicos y epistemológicos que están en la base de la investigación científica.
La filosofía, que estudia los supuestos ontológicos, también tiene una relación directa con la metodología de la ciencia, que se encarga del estudio de los distintos pasos o etapas de la investigación científica y las técnicas necesarias para llevar a cabo esta investigación. Podemos hablar también de la lógica de la ciencia, que incluye la sintaxis, que estudia la coordinación y unión de los conceptos, y la semántica, que es la que estudia los signos, las palabras y la realidad. De manera específica podemos decir que la utilidad de la ciencia se centra en que es una valiosa herramienta para dominar la naturaleza y transformar la sociedad. Y es un medio idóneo para enriquecer disciplinas y liberar la mente de los hombres. Podemos decir que todo lo que es nuestra vida está permeada por el conocimiento científico, por el desarrollo de una ciencia, y que esta es la que nos va a ayudar a desempeñarnos, a desenvolvernos como entes sociales y activos. Hasta aquí, pues, desarrollando el tema 1. El tema 2 de esta asignatura trata sobre el método de investigación científica. ¿Cuáles aspectos vamos a ver aquí? Bueno, el concepto de metodología y el concepto de método. La metodología es el estudio analítico y crítico de los métodos de investigación. Su estudio de manera metodológica, o el estudio de la metodología, lo que hace es que le permite al estudiante o los profesionales y futuros hombres de la ciencia contar con los recursos necesarios para analizar, sintetizar y buscar nuevos conocimientos, así como para comunicar el fruto de su trabajo en forma ordenada, coherente y lógica. Por su parte, ¿qué es lo que hace el método? Son los pasos o vamos a decir los procedimientos o conjuntos de procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar los fines de la investigación. Su objetivo se centra básicamente, mis queridos amigos, en la explicación, descripción y predicción de un fenómeno, y su esencia es lograr con mayor facilidad el conocimiento científico. Por eso cuando dicen que ustedes van a realizar cualquier procedimiento, ¿y cuál es el método que tú utilizaste para este procedimiento, el método que tú vas a utilizar? Porque es el conjunto de pasos o de conocimientos, vamos a decir de procedimientos, perdón, que te van a ayudar a ti a llegar a un conocimiento científico. Y hablando de conocimiento científico, no podemos dejar los tipos de métodos. Cuando hablamos de los métodos, podemos hacer referencia a un razonamiento deductivo, que se basa en el silogismo de que fue la gran contribución de Aristóteles a la lógica formal. El mismo se centra en partir de marcos generales de referencia hasta llegar a condiciones particulares. Estudia el fenómeno en su dimensión general para llegar a conclusiones particulares. Por otra parte, el método inductivo es el proceso que parte, a lo inverso, del estudio y la observación de casos particulares para llegar a una conclusión de tipo general. Y el método analítico, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, como su nombre lo dice, analiza la extracción de cada una de las partes de un todo a fin de estudiarla por separado y examinar las relaciones que existen entre una y otra. Y por último tenemos la síntesis, que no es menos importante, sino más bien es una reunión racional de varios elementos dispersos en un todo para estudiarlo en su totalidad, ver cómo converge uno con otro y cuál es el resultado, pues en su totalidad puede arrojar. Cuando hablamos del método científico, podemos decir que su finalidad se aplica básicamente a construir la entera diferencia que existe entre la ciencia y la no ciencia. Podemos considerar 5 etapas generales del método científico. Ojo, lo primero es que parte de la percepción de una dificultad o problema, de la identificación y definición de esa dificultad, la formulación de las hipótesis, que no son más que los postulados que uno supone pueden estar generando esta problemática, la deducción de la consecuencia de esas hipótesis y la verificación de las hipótesis. Esas son las 5 etapas del método científico. El método científico, por su parte, opera con conceptos, definiciones, hipótesis, variables e indicadores, que son los elementos básicos que proporcionan los recursos necesarios e instrumentos necesarios para construir el sistema teórico de la ciencia. Los conceptos son abstracciones, construcciones lógicas que el científico produce, expresa, de modo que puedan dar cuenta de un hecho o fenómeno que representan
simbolismos lógicos y que se expresa en un término concreto que es un simbolismo gramatical, o sea, cómo nosotros explicitamos todos esos conceptos, todos los conocimientos para construir unas definiciones concretas de ese aspecto. Hoy en día la ciencia utiliza diferentes definiciones operacionales. Una definición operacional asigna un significado a un concepto describiendo las actividades u operaciones específicas, ejecutables, observables y sujetas a pruebas de comprobación para identificar el objeto definido. En tal sentido, la investigación es un proceso que, aplicando el método científico, procura obtener informaciones válidas y confiables. ¿Para qué? Para entender, verificar, corregir, aplicar el conocimiento. Y, lógicamente, lo que hace es que se ocupa de resolver los problemas científicos. ¿Cuáles son los requisitos que caracterizan una buena investigación? Naturalmente, estos son una proposición objetiva de estos requisitos, pero bueno, lógicamente el tipo de investigación puede incluir en uno u otro. Está la sistematización y exactitud, la objetividad y la lógica, la delimitación del objeto de estudio, el enfoque sistemático, la fundamentación en la metodología, que no es lineal, se basa en el trabajo de otros investigadores y es una actividad apolítica. Otro de los aspectos que se centra en la investigación es que hay diferentes tipos de investigaciones, vamos a decir diferentes tipos de estudios. Entre estas se pueden resaltar los estudios exploratorios, que sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos o poco estudiados o novedosos. La investigación descriptiva, que lo que hace es que se centra o nos dice cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno en la actualidad. Los estudios correlacionales, que lo que pretenden es ver la relación de diversos fenómenos entre sí, o si una variable modifica o incide de manera directa en otra, si se relaciona o no se relaciona, ¿verdad? La investigación explicativa, que no es más que aquella que está dirigida a encontrar las causas o razones que determinan ciertos fenómenos, como su nombre dice, la explicación del fenómeno. Y existen por su parte diferentes esquemas o modelos que presentan las etapas del proceso de investigación. Todos incluyen las fases siguientes: el planteamiento del problema, el marco teórico, la formulación de las hipótesis, la comprobación de la hipótesis y el análisis e información de los resultados. En tal sentido, la investigación científica no solo se basa en el método científico, sino también en valores éticos que emanan del mismo carácter de la ciencia, cuyo fin último es la búsqueda de la verdad. Entre ellos podemos resaltar el amor a la verdad, la honestidad y la búsqueda del bienestar de la humanidad. Así que muchas gracias por escucharme y espero que esta retroalimentación les sirva de apoyo a lo que es el proceso de formación en esta asignatura, Metodología de la Investigación.